Un saludo también a nuestros hermanos que se conectan mediante la plataforma. Amado, en estos tiempos, y como lo compartíamos temprano, estamos siendo debilitados y nos conviene estar siendo debilitados cada día. Esto es algo que ahora nos está alumbrando, algo que la luz de Cristo nos está haciendo ver con mayor claridad. Estamos experimentando cada día a Cristo, y esto es lo que nos conviene, porque estos, amados, que pasamos es la evidencia de que Él está siendo formado en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Solo la expresión del Hijo en nosotros es lo que glorifica al Padre. Y el mundo tiene que ver esto. No tiene que vernos a nosotros, tiene que ver a su Hijo a través de la iglesia. La iglesia no es un local, la iglesia no es un lugar donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros, y nosotros estamos en Cristo. Las Escrituras nos revelan dos naturalezas: muerte y vida. Es lo único que ve Dios. Adán, Cristo, tinieblas y luz, el hombre de la tierra con el hombre del cielo, alma viviente o espíritu vivificante. Y ambas naturalezas están en los que hemos nacido de nuevo. Urge, amados, en este tiempo, que nuestros ojos del entendimiento sean iluminados para poder ver y disfrutar la obra completa de Cristo en nosotros. Experimentar cada día su cruz, experimentar su muerte, su resurrección, y poder ver claramente que estamos en novedad de vida. Amados, la cruz nos fue otorgada a nosotros, y esta cruz simboliza la reconciliación con Dios. Y cada vez que se anuncia el Evangelio, se anuncia la reconciliación. Somos cada uno de nosotros movidos a vivir y a expresar dicha realidad. Ver y experimentar que hemos sido trasladados del gobierno de Adán al gobierno de Cristo. Solamente las Escrituras nos dan testimonio de lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Su muerte y su resurrección, podremos ver claramente lo que Cristo hizo a través de esa cruz. Fue reconciliarnos con el Padre. Dios nos hizo uno con Él a través de la cruz, para sacarnos de la muerte y trasladarnos a la vida. De ser enemistad de Dios, de ser enemigos de Dios, a ser amigos de Dios. Nos saca del individualismo y nos colocó en el uno. Nos saca del viejo hombre y ahora estamos en el nuevo hombre. La cruz separa, amados, lo primero de lo segundo. Separa la carne del espíritu, la oscuridad de la luz, la enemistad con la reconciliación. Amados, nosotros no somos lo que sentimos, sino somos lo que Dios dice que somos. En algún momento me puedo sentir y puedo estar pasando dificultades, pero eso no somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y lo que Dios dice que somos es que somos sus hijos. Todas las escrituras se habla de una muerte y una resurrección. Las escrituras están basadas en el poder de la cruz, en la muerte de Jesucristo. Y fue a través de esa muerte que Él nos reconcilió. Vamos a las escrituras. Romanos capítulo 5, versos del 6 en adelante. A la verdad, dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Murió por los impíos. Verso 7 dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Verso 8: pero Dios demuestra su amor por nosotros,
en que cuando todavía éramos pecadores, es decir, cuando todavía éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. No es que vamos a recibir la reconciliación vive en nosotros. La cruz, amados, nos expresa que hemos sido reconciliados con el Padre, y eso no es por nuestros méritos. Las Escrituras nos señalan, como lo hemos leído, nosotros éramos incapaces de poder hacerlo. Nada de lo que podíamos hacer, nada de lo que hagamos, nada de lo que hacemos y que nazca de nuestra voluntad agrada a Dios. Nada de lo que podamos ofrecerle o darle nos puede amistar con Dios. Absolutamente nada. Pero la buena noticia es que Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. Y no nos acompaña, sino que ahora vive su vida a través de nosotros. Está en nosotros. La sangre derramada es el precio pagado para nuestra reconciliación. La reconciliación, amados, nos habla de un estado inicial que fue perdido y que ha sido recuperado. Esta es la realidad en la que ahora vivimos. Cuando Adán fue creado en perfección. Y estábamos allí, y nuestro espíritu era uno solo. Y allí se comunicaba Dios con Adán. Pero por una mala decisión, allí empieza la enemistad con Dios. A través de la cruz, no del suceso histórico, sino de lo eterno. Hemos sido devueltos al principio donde antes estábamos. Fuimos traídos y atraídos nuevamente por medio de Cristo. La cruz nos devolvió a una posición que no es nueva, sino eterna. Para poder entender, comprender la profundidad de esta realidad espiritual, debemos contemplar el panorama de enemistad en el que el hombre sin Dios, de lo que es el hombre, de cómo vive el hombre sin Dios, y la necesidad de cada uno de nosotros de estar crucificados juntamente con Cristo y en Cristo. La enemistad con Dios empieza cuando el hombre ve lo que no tiene que ver. Miró el árbol que contenía un fruto, y en ese fruto habían dos cosas. Estaba lo bueno y estaba lo malo. Cuando el hombre toma la decisión por el libre albedrío que Dios le otorgó, entra en nosotros la naturaleza que nunca debió entrar, y nos convertimos ¿en qué? En enemigos de Dios. Dejamos de ser espirituales. Esto fue lo que heredamos. Y así han pasado generación tras generación. Y eso fue lo que heredamos. Por eso cuanto más tratábamos de con nuestras fuerzas agradar a Dios, Dios no miraba eso. Nuestros recursos y nuestros esfuerzos por arreglar la situación muchas veces han sido temporales. O muchas veces no se daban. Porque lo intentábamos hacer nosotros. Y lo único que veía en nosotros Dios es muerte. Que estábamos separados de Él. Pero ahora que hemos sido insertados a Él, ahora Él ve a su Hijo en nosotros. El hombre dejó de ser espiritual y se convirtió en un alma viviente. Pasó a ser un hombre natural, sumergido en un sistema lleno de necesidades y esfuerzos propios. Amados, no fuimos creados para vivir enemistados con Dios.
Pero por la decisión incorrecta que tomó Adán, fuimos separados de Dios y el hombre se hizo dependiente de esa enemistad. El único que tuvo la opción de decidir entre Dios y lo contrario fue Adán. Una vez que Adán toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando el hombre cae, nosotros arrastramos esa decisión. Y no es que nosotros decidamos, sino que la naturaleza que nos gobernaba en ese tiempo era la que tomaba la decisión por nosotros. Y nosotros pensábamos que éramos nosotros los que tomábamos la decisión. Por eso vino Cristo, para que tomáramos decisiones correctas. Y ahora Él está en nosotros. Y dejamos de ser esclavos de uno y pasamos a ser esclavos de Cristo. Pero en Cristo hay libertad. En Cristo disfrutamos de todo lo que Él ha conseguido en la cruz del Calvario. Solo estando en Él somos beneficiados por lo que Él ha logrado. Cuando nuestra mirada, quitamos nuestra mirada en lo que Él ha logrado, ahí viene nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestro estrés, porque no logramos ver con claridad. Por eso, en este tiempo, nuestra oración ha cambiado, y ha cambiado rotundamente, porque ahora es que nuestros ojos sean iluminados para poder ver, experimentar y disfrutar lo que ya Cristo ganó. Ejemplos de este sistema de enemistad que ha regido desde la caída y sigue rigiendo muchas veces hasta ahora, por lo que podemos ver con estos ojos naturales, en el matrimonio, por ejemplo. Siempre tratando uno de los dos de tomar el control de la relación. Ahora podemos ver lo que causaba donde antes vivíamos. Uno queriendo estar sobre el otro. Uno queriendo sobresalir sobre su marido o sobre su mujer. Porque no podíamos ver, ese hombre está cegado. Y lo tratábamos de hacer todo de acuerdo a nuestras fuerzas. Y a Dios nunca lo entendimos como lo entendemos ahora. Y muchas veces pensábamos que Dios venía a nosotros a arreglarnos, a mejorarnos, cuando las Escrituras jamás señalaban eso. Y cuando vino la luz y nos alumbró a todos, es que nos vino a poner en una cruz, para que su vida sea expresada a través de nosotros. En lo laboral, pensando que generando mayor economía en nuestro hogar, mayor dinero en nuestro hogar, íbamos a estar tranquilos y disfrutar, cuando esos disfrutes eran temporales. Dios siempre enfatizó en su familia, en una familia. Y muchas veces descuidamos a la esposa, al esposo, a los hijos, por estar pendientes de generar mayor riqueza. Y esa no es la riqueza, porque la riqueza ahora ya ha sido impartida en nosotros, y esa riqueza se llama Cristo. Y que el alma tiene que ver esta realidad para dejar de esforzarnos. No se trata de comer mejor, se trata de comer lo correcto, que es el pan de vida. Lo demás es simplemente añadidura. ¿Es un gozo venir aquí o no? Pero tienes que venir a ser entrenado. No, yo lo aprendo en mi casa. En mi casa me doy el tiempo. Mentira. Dios siempre habló de un corporativo. Nunca habló de seres individuales. Solo estando en el Hijo, compartiendo con Él, comiendo el pan de vida, vamos a seguir siendo entrenados cada día. A veces cuando venimos solo los domingos,
Y pasamos a un siguiente domingo y si habla otra cosa, no entendemos, no comprendemos. Amados, el cuerpo de Cristo está unido, no está separado. Ahora, no vayas al otro extremo de venir porque el que está aquí te lo dice, no. Examínate. Las Escrituras señalan que debemos de examinarnos cada día. Y tiene que ver con cuestión de naturaleza. Para que nosotros no hagamos absolutamente nada y lo dejemos hacer completamente a Él todo. Vemos esto mismo en lo laboral, por querer sobresalir, por querer ser el mejor del trabajo. Y a veces por ser el mejor hemos aplastado gente. Por tratar de figurar. Eso es enemistad con Dios. Vemos continuamente, sin ir tan lejos, las noticias que hay cada día. Eso es lo que provoca el sistema del mundo. Y muchas veces queremos saber las noticias y estar pendientes de lo que pasa. Y descuidamos que lo mejor que nos puede estar pasando está dentro. No está afuera. Afuera es el reflejo de lo que somos. Afuera hay guerras. Hay guerras. Hay guerras en las familias. Hay guerras en las iglesias que aún no ven a Cristo. En las congregaciones, porque la iglesia somos nosotros. Competencia entre líderes. Competencia entre los que congregan. Esa es la naturaleza de la cual vinimos. Y en la cual ahora ya no estamos. No estamos allí. Hemos sido regenerados en la nueva vida, hemos sido regenerados en Cristo. Todo ese sistema es enemigo de Dios. Puede hablar de Dios, pero sin Dios. Santiago capítulo 4, versos del 4 al 5. Adúlteros. Y no está hablando de aquellos que son infieles, que están casados. Está hablando de naturaleza. La naturaleza de Adán es adúltera. Es decir, está en contra de todo lo que es Dios. Dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Verso 5. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y la única forma de que ese Espíritu le sea fiel es que esté conectado todo el tiempo a la realidad eterna. Y que el alma pueda ver cada día esa realidad. Y eso no es algo que nosotros hagamos. Eso es algo que Cristo ya lo logró. Cristo vino a mostrarnos, a hacernos ver en dónde hemos estado sumergidos y de dónde Él nos ha sacado para regresarnos a la eternidad de donde salimos, a reconciliarnos por medio de su gracia. Nos sacó de este sistema y nos hizo ahora sus amigos. El problema está en dónde estamos mirando, porque los ojos del Espíritu ya han sido abiertos. Todo, amados, todo procede de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versos del 18 al 21. Dice, y todo esto, ¿qué dice allí? ¿Procede de quién? ¿De mí? ¿De mi esfuerzo? ¿De lo que yo pueda hacer? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué dice ahí? Y esto, todo esto procede de quién? Quien nos reconcilió con Él mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién es el ministerio? ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación, amados, es una persona, es Cristo. Es decir,
que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esto es clave que se pueda ver, entender, comprender, pero sobre todo experimentar. Porque si podemos ver esto, podemos ver claramente esto, podemos entender esto, podemos experimentar esto, se acaban las peleas. Somos envases para que la reconciliación se manifieste. Verso 20 dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, amados, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando vemos y nos movemos por las circunstancias, no estamos viendo lo correcto. Estamos viendo, como lo hemos compartido en el transcurso de todo este tiempo, es que estamos viendo verdad o mentira. Cuando nos movemos por las circunstancias, estamos viendo mentira. Y ojo, el verso que hemos leído él dice claramente que nos sacó de las transgresiones. El pecado antes de la cruz éramos transgresión. ¿Por qué? Porque violábamos la ley. Pero después de la cruz, el pecado es otra cosa. Ya no somos transgresores de la ley, porque de ahí hemos salido, de ahí nos ha sacado el Señor. Pero cuando pecamos, ahora traicionamos la naturaleza que nos habita. Es decir, cuando expresamos Adán, estamos traicionando la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. La Escritura no dice qué abogado tenemos. ¿Acaso Romanos 7 no dice que esa naturaleza se va a manifestar todavía hasta el final de nuestros tiempos? Por eso es importante, urge madurar. Ahora no tomemos esto como ahora tengo la libertad de pecar cuando quiera. No, porque si no vengo y el Espíritu que está en mí no me impulsa a venir para que la naturaleza de Cristo sea entrenada, porque no nos entrena a nosotros, es entrenada la naturaleza en la que ahora estamos, para que cuando se manifieste podamos reconocer que no somos nosotros, sino que es Él en nosotros. Solo en la realidad eterna de la cruz podemos ver que hemos sido reconciliados con Dios y que debemos caminar en reconciliación día a día. El alma siendo notificada cada minuto, cada segundo de aquello que hemos recibido en Cristo y experimentar esta realidad plenamente. Plenamente. En Él somos plenos. Entonces, ¿por qué muchas veces nos sentimos vacíos? Porque no estamos viendo donde tenemos que ver. Es simplemente por eso. Ese enfoque. La reconciliación, amados, empieza cuando podemos ver cuán separados estábamos de Él. Cuando se nos muestra quiénes éramos sin Él. Y esto no es que quede aquí, sino que nos lleva a tomar conciencia, nos lleva a un arrepentimiento. Y estamos siendo trasladados día a día de muerte a vida, cada día a través de su cruz. Efesios capítulo 2, verso del 14 al 22. No es que Él nos va a traer paz, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Dónde fue abolida la carne? ¿Dónde fue abolida la enemistad? En su carne.
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Matando en ella las enemistades. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la ¿qué? Familia de Dios, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados, todo tipo de enemistad y separación con Dios fue destruida por completo en la cruz del Calvario, para posicionarnos en el diseño eterno, nuestra participación en su propósito eterno. No son nuestros propósitos, es un solo propósito: darle la gloria a Él. Y no es que nosotros se la demos, sino que es la expresión de su Hijo cada día en nosotros. No se trata de actuar como Cristo, se trata de que Cristo actúe en nosotros. Es completamente diferente. Nosotros no lo hacemos, es el Espíritu que lo hace en nosotros. Nosotros tenemos que desaparecer, ser completamente invisibles, porque cuando nos ven a nosotros, ven muerte, ven enemistad. Cuando te peleas con tu vecino, con tu vecina, con tu esposo, con tu esposa, estás operando en una naturaleza que no es la correcta. Es dejarlo a Él que actúe. ¿Estamos allí ahora o no estamos allí? ¿Estamos allí? Por eso es necesario ser debilitados cada día, para que solo sea su expresión. Amados, nuestros pensamientos deben ser todo el tiempo alimentados por la verdad. Esto es clave. Nuestros pensamientos deben ser alimentados todo el tiempo por la verdad. Esta verdad es el presente eterno de Dios. Es Cristo en nosotros cada día. Colosenses capítulo 1, versos del 13 al 23 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aquí estamos confirmando lo que hemos estado compartiendo. Verso 14, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y esto es clave, porque a veces no nos salía esto a nosotros y decir, no puedo perdonar. Es que usted no lo pasa, para usted es sencillo decirlo. Y la respuesta se cae de madura. ¿Por qué no puedes perdonar? Porque lo estás haciendo tú. Porque lo estás haciendo tú. Y el perdón es la expresión de una persona. Es la expresión de Cristo en nosotros, en la cual nosotros ya estamos sumergidos en Él.
Eso es el perdón. No somos nosotros perdonando. Es Él quien nos perdonó y nos colocó en su Hijo. Es esa expresión la que tiene que verse. El inocente muriendo por ¿quién? Por el culpable. Y aquí lo vamos a ver. Cristo murió por nosotros cuando las Escrituras lo señalaban anteriormente, cuando éramos ¿qué? Amigos de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios. Verso 15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir ¿dónde? En Cristo. La pregunta es, si Cristo está en nosotros, ¿quién también está en nosotros? Verso 20 dice: y por medio de Él, o sea, de Cristo, Dios reconcilió todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Verso 21, esto, dice, y esto es poderoso, esto los incluye ¿a quién? Dilo con convencimiento. ¿A quién lo incluye? Dice, esto los incluye a ustedes, es decir, a nosotros, que antes estábamos ¿qué? Lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él, ¿por qué? Por sus malos pensamientos y acciones. ¿Y por qué había malos pensamientos y acciones? Porque nos gobernaba una naturaleza diabólica. Porque nos gobernaba una mente natural. Y cuando todavía vemos esto y estamos allí, surgen cosas como: me las vas a pagar. Perdóname, Diosito, pero el enemigo no ayuda. El enemigo no colabora. Porque estamos viendo donde no tenemos que ver. Estamos viendo mentira. Hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Verso 22 dice: pero ahora Él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son, ¿qué dice? Santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esto es precioso. No es que seamos santos por nuestros méritos, sino que somos santos porque estamos en el Santo. Somos libres de culpa, porque cuando podemos ver nuestra posesión ahora, la culpa se va. ¿Cuántas veces nos hemos culpado de muchas cosas? Y nos podemos presentar delante de Él sin ninguna falta. Es necesario que nuestros ojos del entendimiento podamos ver cada día lo grandioso y lo maravilloso que es estar en el tesoro Cristo en nosotros. Verso 23 dice: pero deben seguir creyendo, miren, dice, pero deben seguir creyendo esa verdad. ¿Y qué dice?
y mantenerse firmes en ella. Y cuando no estamos firmes en ella, ¿qué estamos viendo? Lo que no debemos ver. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, dice, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Qué proclamamos? La buena nueva. ¿Quién es la buena nueva? Cristo en nosotros. ¿Y qué hizo Cristo en nosotros? Nos reconcilió con el Padre. Cuando nosotros peleamos, discutimos, es porque no estamos viendo esa realidad. De estas verdades deben nuestros pensamientos ser bombardeados todos los días. Pero muchas veces nos dejamos bombardear de todo lo que hay afuera. Entretenernos en todo lo que hay afuera, queriendo generar más y más cuando el Espíritu no está allí. Las Escrituras dicen y dan evidencia cada día en nosotros que todo ha sido resuelto. Y experimentamos eso cada día, poco a poco, ¿o no? Entonces dejemos de mirar lo que no debemos de mirar. Estas verdades, amados, tienen que ser bombardeadas día a día. Nos ha sido devuelta nuestra identidad y nuestra posición frente a Dios. Amados, ahora tenemos que la mente de Cristo. No es que nos va a dar su mente. La mente ya está en nosotros. Y esa mente está cargada de vida y de luz. Luz para poder ser iluminados cada día. Y vida, porque es vida sobre más vida cada día. Colosenses capítulo 3, verso del 12 al 14. Dado que Dios, ¿qué dice? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros con esto? ¿Quién nos eligió? ¿Para que sean qué? Que hacemos inmiscuidos más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas que han sido puestas en nosotros. Dios los eligió para que sean ¿qué? Su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de ¿qué? Tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Verso 13 dice: sean comprensivos. ¿Qué dice? Hasta esta pregunta: ¿estoy siendo comprensivo con las faltas de los demás? ¿O lo estoy acusando con el dedo? ¿O estoy viendo la astillita, la pajita en el ojo ajeno, y no estoy viendo todavía que tengo un troncazo en mi vida? Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Y qué dice? ¿Qué dice allí? Vénganse de todo el que los ofenda. Perdonen a todo el que los ofenda. Amados, si no estamos en Cristo, no perdonamos. Si no estamos en Cristo, no perdonamos. Recuerden que el Señor dice, ¿los perdonó a quién? A ustedes, a nosotros. Así que ustedes deben perdonar a otros. Verso 14 dice: sobre todo, ¿qué dice? Vístanse ¿qué? De amor. ¿Estamos siendo revestidos cada día o no? ¿De quién estamos siendo revestidos? ¿Ahora se entiende o no? Porque antes pensábamos, cuando veíamos el amor, y lo veíamos como un sentimiento, y decíamos: no voy a demostrarle amor. Es Adán queriendo arreglar a Adán. Y eso es momentáneo. Porque cuando esa persona te vuelve a hacer algo peor, sale tu Adán. Y acá dice claramente: sobre todo vístanse de amor. O sea, vístanse de quién?
de Cristo, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Amados, solo en la cruz somos desvestidos de absolutamente todo lo viejo. Experimentamos su muerte, su resurrección, y es aquí donde somos revestidos de Cristo, de su esencia, de su naturaleza. No es que nos da amor, sino que somos vestidos de amor, de su persona. Amados, una iglesia real expresa, repito, una iglesia real expresa el ministerio de reconciliación cada día. No requiere nada de nosotros. Es todo de Él. Si esto no lo podemos ver todavía claramente, es porque delante de nuestra visión está la carne. Porque la única que se opone a todo lo que es Dios es la carne. Y esto no es sencillo, pero muchas veces nosotros lo hacemos más complicado. Cuando nuestros ojos sean iluminados, vuelvo a repetir, se acabaron las peleas. Se acabaron las acusaciones. Las escrituras señalan quién es el acusador. ¿Quién es el acusador? ¿Es Cristo el que te acusó? No, Cristo vino a salvarte, a darte vida, a darte nueva vida. Él vino a traernos vida y vida en abundancia. No sé si se entiende. ¿Vamos a seguir cometiendo errores? Sí. Pero el Espíritu te dice, déjate entrenar. Quiero que se entienda que es la vida que uno tiene dentro que lo impulsa a venir y a seguir comiendo del pan de vida. Las excusas van a estar allí, pero es Cristo quien nos ha abierto la mente. No sé si se entiende. Es a través de sus ojos que la carne va menguando. Y no te está acusando, nos está corrigiendo. Y yo me gozo cuando Él me corrige. ¿Por qué podemos decir cada día, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí? Ya no hago yo nada, es Él quien lo está haciendo en mí. Siempre me ha dado vueltas a este versículo. Él lo compartía, y que lo hemos compartido hace un rato. Es muy fácil y muy sencillo mirar la paja en el ojo ajeno. Eso es sencillo, y eso lo hace el hombre natural. Porque Cristo, ¿a quién se lo estaba diciendo? A los naturales. Pero cuando hemos sido trasladados a la nueva naturaleza, a Cristo, Él no mira tus defectos. Él está mirando que Él crezca en ti. Él está obrando para que Él siga creciendo, para que Él se siga manifestando, y otros que así como tú has sido beneficiados, se beneficien de lo que tú estás viendo ahora. Repito, las escrituras señalan muy claramente, tanto en Timoteo como en Tito, que si tú quieres ser líder de la iglesia, tu casa tiene que estar en orden. Porque si tu casa no está en orden, ¿qué orden vas a poder poner en la iglesia?
Ojo, no es un mandato del antiguo pacto, es un mandato del nuevo pacto en el que estamos ahora. Y no se trata de que yo lo haga, se trata de que Él se exprese en mí. Si no hay revelación es porque no puedo ver. Porque si Cristo no se puede ver, no se puede manifestar en mí. Los dos van de la mano. Adán siempre se va a preocupar por generar más y más y más con sus propios esfuerzos y querer mantener la unidad en su familia. Aunque muchas veces ni tu esposa ni tus hijos te vean en toda una semana. Solamente te vean despertar, tomar desayuno y salir. Pero cuando Cristo entra a tu vida, te ordena. Porque estamos reconciliados en Él. Y nos quita esa mirada y nos ubica donde tenemos que estar. No pretendo enseñarle a nadie, porque el que nos enseña es una persona y es Cristo en nosotros. Es Él que tiene que lograrlo en nosotros. Nada es nuestro. Lo hemos leído en las Escrituras, todo de quién es. Y Él las puso ¿en qué? En orden. En orden. Pero nosotros seguimos con esta mente dándole prioridades a quien no debemos darle prioridades. No se trata de prioridad porque Cristo no es nuestra prioridad. Cristo lo es todo y es completamente diferente. Cristo no es mi prioridad. Cristo lo es todo. Porque apartado de Él no soy nada. Pero estando en Él estoy pleno y completo al margen de las circunstancias. Amados, Cristo fue quien nos eligió. Y no te eligió a ti por ser el peor o por ser el mejor. Simplemente nos eligió por gracia, porque a Él le ha placido. Y es urgente madurar. Es urgente madurar. Examínate ahora en tu comunión interna con Dios. Examínate ahora. Y las personas que estamos siendo entrenadas ahora entrenarán a otras. Es Cristo entrenando Cristo. Dios habla claro. No desperdiciemos tiempo en el cronos, en el tiempo cronos. El tiempo cronos se va volando y es irrecuperable. Invierte tiempo en Cristo, donde está la perfección absoluta de todo. Y es donde habitamos ahora. Amén. Cierra tus ojos allí.